En esta ocasión vamos a trabajar sobre la elipse. Entonces lo primero que vamos a mirar qué es una elipse. La elipse es esta figura geométrica que aparece en el tablero. Ya les digo exactamente la definición. Y como habíamos trabajado anteriormente con la circunferencia y la parábola, la elipse también es una sección cónica. Es decir, que la elipse se halla al partir o hacerle alguna adición a un cono, ¿bien? En cierta dirección. Bien, entonces la elipse tiene como definición que es un lugar geométrico el cual equidista a dos puntos fijos llamados focos, que son los que están acá, F1 y F2. Es decir, que todas las distancias desde un punto a otro siempre van a ser las mismas, ¿bien? Estas distancias son las mismas siempre. Y cualquier par de distancias que tracemos desde un foco hasta la elipse, ¿bien? Siempre van a ser las mismas. Es decir, que la distancia son constantes, ¿verdad? Eso es la definición de elipse, lugar geométrico que equidista a dos puntos fijos llamados focos. F1 y F2, foco 1 y foco 2, ¿bien? La elipse obedece, esta elipse está centrada en el origen, en el punto C es el origen, entonces la elipse obedece a una fórmula como esta. Siempre que hagamos una fórmula de este estilo o algo de este estilo, quiere decir que estamos hablando de una elipse, ¿bien? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, ¿bien? Esto nos está hablando de una elipse acostada sobre el eje X o con su semieje mayor sobre el eje X, ¿bien? Ya vamos a mirar los elementos de una elipse, ¿bien? Ahora, si tenemos una ecuación como la siguiente, y cuadrado sobre a al cuadrado más, perdón, b al cuadrado, x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, eso quiere decir, que mi elipse está acostada sobre el eje Y o tiene el semieje mayor sobre el eje Y, ¿bien? Ahora, como veíamos en las anteriores cónicas, también puede estar fuera del origen. Estas ecuaciones se cumplen en el origen. Ahora vamos a ver la ecuación general de una elipse cuando está fuera del origen. Debe ser en coordenadas h, k, ¿no? X menos h elevado al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, esta es la ecuación general de una elipse fuera del origen, con centro fuera del origen. Si invertimos yk por xh, significará que está en el otro eje, ¿bien? Entonces, estas son las ecuaciones generales de una elipse, ¿bien? A continuación vamos a ver los elementos de la elipse. Bien, los elementos de la elipse estarán dados primero un centro, ¿verdad? Nuestra elipse va a tener un centro, va a tener F1 y F2 que se llaman focos, entonces podemos hallar las coordenadas de los focos de la elipse. Va a tener extremos, dos extremos A1 y A2, que son los extremos del eje mayor
¿Listo? Va a tener B1 y B2, que serán los extremos del eje menor. Va a tener la distancia de acá hasta acá. Bien, entonces la distancia desde el centro a este punto, hagámosla acá por debajo, es A. La distancia del centro a un foco, es C, y al otro foco también es C, y la distancia del centro al vértice, a un vértice del semieje menor va a ser B. Bien, entonces tiene un eje mayor que hace referencia a la distancia, tiene un eje menor bien, y esos son algunos de los elementos de una elipse. Bien, entonces vamos a mirar un ejemplo que es un poco ya más particular. Ya lo vimos a modo general. Vamos a hallar los elementos de una elipse en un ejemplo muy particular. A ver, vamos a verificar. Bien, entonces supongamos que tenemos la siguiente ecuación: x cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Bien, entonces vamos a enlistar los elementos por acá. El centro, ¿cuáles serán las coordenadas del centro de nuestra elipse? Como vemos que no hay coordenadas h, k, asumimos que el centro está ubicado en la coordenada 0, 0. Bien, lo primero que vamos a hallar es los valores de A, B y C. ¿Listo? Entonces, A es igual a 5, ¿verdad? Porque este está elevado al cuadrado, entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. B es igual a 4 y el valor de C lo desconocemos. Entonces, nos vamos a ayudar del teorema de Pitágoras y vamos a decir lo siguiente: que que A cuadrado menos B al cuadrado es igual a C al cuadrado. De este modo vamos a hallar la distancia del centro al foco, que es la distancia C. Bien, entonces reemplazamos. A al cuadrado es 25 menos B al cuadrado es 16 y ese es igual a C al cuadrado. Realizamos esta operación, nos da 9, 25 menos 16, 9, y eso nos da C cuadrado. Entonces, en este punto, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Bien, y se nos cancela esta raíz con este cuadrado y nos queda que C es igual o raíz de 9 es igual a C, o simplemente 3 es igual a C. Entonces ya tenemos el valor de C. ¿Listo? C es igual a 3. Muy bien. Y ya con esto podemos hallar lo demás.
vamos a hallar cuánto mide el eje mayor. Eje mayor lo escribimos entre paréntesis 2A. ¿Por qué 2A? La distancia del centro a un extremo es A, entonces la distancia del centro al otro extremo es A, ¿cierto? Si sumamos estas dos distancias nos da que es 2A, es decir, la distancia del punto A1 al punto A2 es 2A. Es decir, que si hacemos eso, 2A es igual a 2 veces 5. Es decir, que nuestro valor es 10. El valor del semieje mayor es 10. Esta es la distancia o el valor de mi semieje mayor. Hacemos lo mismo con B, el eje menor. Eje menor. O 2B. Entonces, ¿cuál es el valor de B dos veces? Simplemente, si B es igual a 4, 2B es igual a 2 por 4. Y eso simplemente es 8. Entonces, el valor del semieje menor es 8. La distancia desde B1 hasta B2 es 8. ¿Bien? Listo. Ahora podemos encontrar la distancia o las coordenadas del foco, de los focos de A1, de A2, de B1 y de B2. ¿Bien? Entonces, en principio vamos a hallar las coordenadas de F1. Para nosotros F1 va a ser el foco izquierdo. Entonces, el F1 es igual, la elipse está acostada sobre el eje X, entonces querrá decir que cambia en X, ¿bien? Y en Y se mantiene constante, o sea, se mantiene en 0, que es el centro, ¿no? Entonces para el foco 1, 0 menos el valor de C. Y esta es nuestra coordenada, 0 menos 3, 0. Solucionamos, F1 es igual a menos 3, 0. Esta es la coordenada del foco 1. Bien, y para el foco 2, para F2 o foco 2, tenemos que igualmente cambia en X, es decir, que nos queda 0 más 3, que es el valor de C, 0. Porque en Y no se mueve nuestra elipse. Y hacemos la operación F2 es igual a 0 más 3, 3, 0, 3, 0. Bien, voy a escribir por acá las coordenadas. Por acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y por acá está el 6. Bien, por acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 2, el menos 4, por acá está el menos 6. Bien, por acá está el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces por acá está el menos 2, acá está el menos 4, por acá está el 2, por acá está el 4. Listo. Entonces nos damos cuenta de que las coordenadas del F1 están en 0, perdón, en menos 3, 0. Efectivamente el foco 1 está en esa coordenada. El foco 2 está en la coordenada 3, 0. 1, 2, 3,
efectivamente está en la coordenada 3,0. Y esas son las coordenadas de F1 y F2. Entonces escribimos F1 igual a la coordenada menos 3,0. Y punto y coma, F2 está en la coordenada 3,0. Bien, ahora miremos los extremos del semieje mayor, es decir, A1 y A2. A1 será, nuevamente, A1 en el eje X, es decir, que Y no cambia, Y es 0, nuestro centro, entonces nos queda que el centro, 0, 0, más el valor que cambia A, es decir, menos 5. Y de este modo, A1, hacemos la operación, menos 5,0. Ya tenemos la coordenada de nuestro primer vértice del semieje mayor. Vamos a ver A2. A2 es igual al centro 0, 0, ¿cierto? En Y no cambia, cambia en X, y en X cambia el valor de A. Entonces, esto es más el valor de A, que es 5. Y realizamos las operaciones. A2 es igual 0 más 5, 5,0. Y tenemos el valor de el vértice de los valores de las coordenadas del semieje mayor. Bien, entonces por aquí escribimos A1 igual a menos 5,0, punto y coma, A2 está en 5,0. Bien, finalmente vamos a hallar las coordenadas de mi semieje mayor, que es el que abre en Y. Bien, entonces vamos a hallar las coordenadas de B1 y B2. Entonces para B1 será igual a el centro, que es 0, 0, y mi valor está cambiando en Y. ¿Listo? Entonces, menos el valor de B, que es 4, ¿verdad? Y realizamos la operación. B1 es igual a 0,0 menos 4 da menos 4. Entonces, tenemos la coordenada del primer vértice del semieje mayor. Bien. Para B2 nos queda que 0, el centro, y cambia en Y, es decir, debo sumar el valor de B, que es 4. B2 es igual a 0, y 0 más 4 da 4, es decir, obtenemos los valores de mi vértice, de los vértices del lado del eje menor, y pues los escribimos en nuestra lista. De este modo ya tenemos todos los valores o todos los elementos de nuestra parábola. Centro, la coordenada del centro, el valor del eje mayor, el valor del eje menor, las coordenadas focales o coordenadas de los focos, las coordenadas del eje mayor, y acá finalmente las coordenadas del eje menor. Y esto es lo relacionado con la elipse. Cuando es una elipse con centro H, K, o sea fuera del origen, se hace muy análogamente a esto. Gracias.